Hoy estamos los dos nomás. Año no creo que haya carteras. Hola, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Me escuchaban o no? Yo te escucho, Eduardo. Ah, gracias, por fin me escucha alguien. Leslie, ¿cómo estás? Piero, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. Oye, buen audio tienes. Sí, Ya, vamos a esperar que se vaya. Hola a todos, disculpen, estaba con problemas de sonido. Aquí estoy, No, no hay problema, con Leslie. calor, pero bien, ¿Cómo estamos en caluroso por allá? mucho calor. ¿Sí? Yo me escapo de mi casa a la casa de mi suegra, que es de adobe y es más fresquita, así que Ah, apenas nos levantamos prácticamente, tomamos desayuno. Si da para almorzar aquí, almorzamos aquí, si auspician por allá, vamos a almorzar allá. ya. No, acá no estamos muy caluroso. O sea, porque estamos encerrados más todo el día. Pero, hola, Hola Mariana. Mariana. ¿Cómo Piero están? Torcio. Paulina, hola Paulina. Mi teléfono, préstamelo ahí. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, bien, acaloradas por aquí. Sí, todos. Oye, ¿y Santiago cómo está? ¿Hace calor? ¿Tú estás en Santiago, Paulina? Horrible. ¿Sí? Insoportable. Casi no se puede salir. Ah, oye, entonces Déjame ver qué estamos súper temperatura bien. hizo hoy día, pero. Y donde vive mi papá, en Rinconada de los Andes, llega hasta. El otro día hubo 37. Y hace mucho más calor. Sí, a ver, déjenme ver cómo es Santiago. Ah, 31, no tanto. Pero la sensación es de más, creo yo. Claro. Y la sensación es mucho más. Acá del Claro. sábado que estamos como en 37, pues. Bueno, ahora está corriendo más vientecito, sí. Se agradece el vientecito, sí. Sí. Pero es que por esta zona el vientecito se agradece en parte, pero le avisa a uno que va a sonar la sirena en un ratito más, Ni Dios lo quiera. lamentablemente. No, ojalá que ¿Sí? no. Sí, Pero en la tarde se ha estado levantando todos los días viento sí. que refresca un poquito, sí. A Es veces distinto porque cuando está tibio ni siquiera sirve para enfriar el viento, al final es aire caliente. Hola Claudia, Hola, ¿cómo están? Bien. aquí estamos. Qué bueno. Buenas, buenas. Hola, hola, Pepe. Hola, ¿cómo están? Ay, la Yo pieza creo muy limpia. Esperamos unos 5 minutos más. Y pues a ver si alguien más se Son las conecta. 7. Ya. 7:05, empezamos. Marcelo, ¿cómo Marcelo, estás? bienvenido. ¿Quién más? Marcelo, hola. No se te escucha. Buen día a todos. ¿Quién es María José Cuadra que dice buen día? ¿Estará en otro país? Ahí me escuchan. Sí, No Marcelo. sé. Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola. hola. Sí, sí. Sí. Ya, Josefa Cuadra, no soy de Peralillo. Es que una amiga me envió este link que nos puede servir para una agrupación de trekking que tenemos, que es para hacer registros audiovisuales. Entonces, por eso Bien. supe el dato hace muy poquito. Qué Súper. bueno. Qué bueno. Bienvenida. Están mandando el link ¿Cuándo para será todas la partes, reunión? entonces está bueno. Sí. Sí. Mira, lo que tuvimos, bueno, nosotros somos un grupo de Marchihue y estamos
implementando un laboratorio de narrativa transmedia, ya un laboratorio ciudadano de narrativa transmedia. Y estamos utilizando todos los recursos que tenemos, los recursos narrativos, ya sea lo escrito, lo visual, lo sonoro y lo audiovisual. ¿Cómo estuvo el doblado que hicimos en el grupo? ¿Tú lo viste, Paulina, o no? No, no lo alcancé a ver. No Ya. quería que me preguntaras. Ya, Un punto menos. un punto menos. Ya. Un saludo, Estoy Paulina. aquí hoy día, ese es un punto más, así que queda igual. Uno ni Bueno. menos, uno cero. Vamos a dejarlo pasar. Hola. Hola, Angélica. Podríamos partir nomás, ¿o no? Bien, sí. Sí, yo me retiro tempranito, tengo otra cosa que hacer. Y pues partamos en mérito a los que llegan a la hora, pues. Cuarto a las 8 me está retirando. Sí. Bueno, para los que no conocen a Paulina, la idea es que Paulina se presente. Paulina es una estrella, una académica, pero también le gusta todo esto de las narrativas, le gusta actuar, le gusta cantar. ¿Qué más? Bueno, todos los recursos bueno, en la actualidad, ya, todos tenemos yo tengo un texto aquí, yo lo voy a leer, porque lo encontré súper bueno, explica muy bien lo que estamos haciendo. Dice, todos tenemos historias que contar. De hecho, no se puede vivir sin hacerlo, porque las competencias narrativas son una de las capacidades que posibilitaron la supervivencia de nuestra especie, a ese nivel, ¿ya? Dice, los últimos estudios en el campo de la evolución han puesto de relieve la importancia de la narrativa en la vida del Homo sapiens. La narración es una cualidad inherente a las personas y la forma por excelencia de comunicación del ser humano, siendo la narrativa una de las prácticas más antiguas, ¿ya? Más abajo dice, a lo largo de miles de años las historias se contaron de manera oral y a través de imágenes y pinturas en paredes de las cuevas. Aparece la escritura y posteriormente surgen otros lenguajes, y con ellos nacen los medios de comunicación, la radio, la televisión, el periódico, el cine. Hoy en día, las formas de comunicación se han expandido debido a la aparición de Internet, de las tecnologías digitales. Entonces, Scolari dice, una especie que desarrolla la capacidad de ficcionar, ¿ya? Puede imaginar escenarios futuros, prever situaciones críticas, construir hipótesis y prepararse de antemano. Eso es lo que hemos estado haciendo a través de esta conversación expandida que partió imaginando cómo iba a ser el Marchigo en el 2050. Y para eso comenzamos a imaginar este futuro posible y que vamos a concretar un poco en esta imaginación a través de todos estos medios que conocemos, ya como decía, el escrito, el sonoro, el audiovisual y el visual. Entonces nos vamos a imaginar un cómic, vamos a hacer este cortometraje, estamos ya haciendo los podcasts, vamos a hacer estos doblados, o sea, todo esto para escribir esta narrativa de lo que cómo deberíamos de enfrentar lo que viene en el futuro. Y una de las cosas más importantes que estamos viviendo es el tema del cambio climático, ya que lo estamos viviendo ahora en este momento. Entonces, por eso que este proyecto tiene el apoyo del CR2, ¿ya? Que es el Centro del Clima y la Resiliencia, el Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, y que Paulina bueno, es una científica que viaja por el mundo, estuvo en la COP ahora recientemente y mostró un video que hicimos nosotros que era un poco explicaba esta idea de hacer este laboratorio ciudadano. Así que la idea sería que Paulina se presente y partamos con la presentación, ¿ya?
Yo soy Paulina Paz Aldunce Ide, soy académica de la Universidad de Chile, soy académica además soy investigadora asociada del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia y del Programa de Reducción de Riesgo de Desastres CITRI. Mi especialización es en desastres de origen natural, como lluvias extremas, olas de calor y cambio climático, pero desde el punto de vista social, no desde el punto de vista de las ciencias básicas del clima. Entonces mi postura es que yo le creo a la ciencia y a los más de 14.000 científicos que apoyan que exista el cambio climático, y yo me paro ahí. Ok, existe el cambio climático, esto es lo que nos dicen los científicos que son sus impactos, y yo me paro ahí y digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo respondemos al cambio climático? ¿Cómo ayudamos a las poblaciones vulnerables? ¿Cómo ayudamos a las poblaciones que están siendo y van a ser impactadas por el cambio climático? Y ahí entonces el trabajo que yo voy a hacer con usted, o que voy a en realidad no hacer con ustedes, sino que ustedes me van a usar a mí para lo que necesiten en su proyecto. Yo estoy a disposición, yo no voy a imponer nada, sino que voy a ser un instrumento para cualquier cosa que ustedes necesiten apoyo en temas de cambio climático. Entonces yo les preparé una presentación porque, como decía Eduardo, dentro del diagnóstico, una de las que ustedes realizaron, una de las preocupaciones fue la preocupación por el medio ambiente. Y dentro del componente medio ambiente es muy importante el cambio climático. O sea, actualmente uno de los más grandes preocupaciones de la sociedad en general es el cambio climático, y dentro de los temas ambientales también es una tremenda preocupación. Entonces, para que podamos entender lo que es el cambio climático, porque hay mucha confusión de repente en qué es el cambio climático, si existe, cómo se comporta, por qué se produjo, cómo respondemos, etcétera, etcétera. Entonces yo les hice una presentación para explicarles lo que es el cambio climático. Yo soy científica, entonces a veces me cuesta un poco bajar al lenguaje más común, entonces hago mi mejor esfuerzo, pero si de repente no están entendiendo, porque mi lenguaje no es que sea superior o elevado, solamente es distinto, es científico. Entonces, si por algún motivo no me están entendiendo, o quieren preguntar, o qué sé yo, interrumpan, ¿ya? Si quieren poner sus cámaras, feliz, porque es muy distinto hablarle a caras que a nombres, así que quienes puedan y quieran poner sus cámaras, yo se los agradecería tremendamente. Entonces, tengo que poder compartir pantalla, Eduardo, para poder poner la presentación. Perfecto. Ya. No sé si tienen alguna pregunta de quién soy yo. Como dice, ¿cómo se llama? Eduardo, tengo también la fortuna de haber participado en varias COP, y la más emocionante en realidad fue la COP21, cuando se firmó el nuevo acuerdo, la de COP de París, y también, bueno, acabo de ir a la COP26 y soy la líder de una campaña que se llama la carrera a la resiliencia, Race to Resilience, en que estamos tratando de lograr de que los 4 billones de personas más vulnerables al cambio climático logren ser más resilientes de aquí al 2030. Así que es una campaña tremenda que estamos haciendo dentro de la COP y que la lidero con un equipo del CR2. Ya, entonces, vamos a compartir pantalla. ¿No? ¿Preguntas con respecto a quién soy? ¿Qué monos pinto aquí? ¿No? Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla y nos vamos a ir al tiro a la presentación. Ya, ¿ven la presentación bien? Ya, Sí. Primera pregunta. Pregunta de mí hacia ustedes. ¿Cómo miércoles se escribe Marchihue? Porque lo he encontrado con H, como está escrito ahí, lo he encontrado con doble, con G, con UE, con G, con cremilla. ¿Cómo miércoles se escribe Con H, Marchihue? con G, con cremilla en la U. Genuinamente con Y de gato. Ya. G, U, con comillas, E. Marchihue. Ya, ok, perfecto. Ya, Eso, entonces, así lo valoramos nosotros y lo reconocemos nosotros como marchihuanos. Ahora ya, que le han puesto la H, no sé, pues Santiago le pusieron la H, no sé quién lo ya, autorizó, pero ya. Entonces es Marchihue con U, con cremilla y E. Ya, perfecto, y G. Ya, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? O qué les voy a presentar hoy día es con respecto al cambio climático y lamentablemente que tenemos que aprender a vivir con él. Ya, lamentablemente el cambio climático vino para quedarse. Así es que eso es la primera realidad que tenemos que tener en consideración.
Entonces, específicamente lo que vamos a hablar es el rol de la Universidad de Chile en Marchigüe 2050. Después les voy a contar un poco con respecto al cambio climático, específicamente sus causas, qué lo crea y sus impactos, y después cómo podemos responder. Bueno, el rol de la Universidad de Chile a través de mi persona y además una estudiante que se llama Javiera Maján, que también van a conocer más adelante, que va a hacer su memoria, su proyecto final dentro de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Nosotros vamos a acompañar el proceso de Marchigüe 2050, acompañar, porque este proceso es un proceso de coaprendizaje y co-construcción. Aquí nadie sabe más que el otro, todos tenemos que contribuir. La única manera de poder llegar a algo, de poder aprender y de poder construir algo juntos, es que estemos todos cooperando. Si se sale alguno, ya queda coja el puzzle. Entonces es muy importante que todos cooperemos y que todos los conocimientos y todas las opiniones son válidas. Aquí el científico es uno más de los conocimientos, pero por ejemplo, el conocimiento local que ustedes tienen por vivir mucho tiempo en el lugar que viven, ese es un conocimiento que tiene un valor tremendo, ¿ya? Por otro lado, nosotros vamos a también a contribuir, como es el día de hoy, de entregar conocimientos del cambio climático específicamente, y hacia más avanzado el proyecto vamos a apoyar en el diseño de acciones de adaptación, cuando ya entendamos bien qué es el cambio climático y qué sé yo, cómo ustedes piensan que podrían responder, entonces ahí también vamos a acompañar desde la Universidad de Chile. ¿Y cómo entonces nos aproximamos desde la universidad o mi rol en esto? Es que mi investigador, como en este caso yo y mi alumna, ya no vamos a estar allá arriba, mirando hacia abajo el terreno, mirando como objetos de investigación a las personas que son ustedes, sino que realmente vamos a bajar al terreno y vamos a trabajar con ustedes. Entonces, esta superioridad científica en Marchigüe 50 no se va a dar. El científico va a estar embebido dentro del contexto, ¿ya? Entonces, ¿cómo se logra esto? Es a través de una manera de aproximarse en una cosa que llamamos investigación-acción. Esa es como la metodología, ¿ya? El método, cómo nos acercamos. Y que en el fondo es que ayuda a desarrollar este proceso de Marchigüe 2050, pero con la activa participación de quienes están en el terreno, tanto para definir sus problemas como para definir sus soluciones, ¿ya? Aquí no vamos a venir desde afuera a decirle, estos son sus problemas, ustedes ya hicieron el diagnóstico. Y en el fondo, eso es lo que nosotros nos alimentamos mutuamente. Nosotros no le vamos a decir a usted, yo soy académica de la Universidad de Chile, yo sé de vulnerabilidad, yo sé de adaptación, entonces ustedes tienen que hacer ABC. No, yo soy de la académica de la Universidad de Chile, esto sé lo que sé de adaptación, lo pongo a disposición de usted y juntos construimos. Entonces, el investigador, en este caso yo soy como un agente del cambio, que ayuda a empujar el cambio, pero que no direcciona de una manera específica el cambio. El que elige la dirección del cambio son ustedes, ¿ya? Uno está para facilitar estos procesos. Y para eso, entonces, lo que hay que hacer es que hay que invitar a todos a conversar a la misma mesa. Ya. Hablemos del cambio climático. Antes de hablar del cambio climático, es muy importante saber qué es el cambio global. El cambio climático y el cambio global son cosas distintas. En los cambios globales, porque son varios, son cambios que se producen en gran parte del planeta, no en un lugar específico, sino que, por ejemplo, el cambio climático ocurre en todo el planeta. La pérdida de biodiversidad ocurre en todo el planeta. La desertificación, es decir, que el desierto no está ganando, ocurre en todo el planeta. Esa es la definición de un cambio global. No es algo que ocurra solo en Chile o solo en Estados Unidos, sino que ocurre en distintas partes del mundo. Por eso es un cambio que ocurre en el globo, un cambio global. ¿Ya? Y hasta ahora, todos los cambios globales, que cambia el globo absolutamente, habían sido producidos por un factor, un agente que había sido más bien, por ejemplo, cambio en la variación solar, cambio en las placas tectónicas, que son las que producen los terremotos, cambio en el comportamiento de los volcanes, cambio en la órbita de la Tierra, etc. Entonces, cada periodo o cada era geológica había sido producida por una de estas cosas, ¿ya?
hasta ahora. Y entonces venía un meteorito, por ejemplo, una lluvia de meteorito, y producía grandes cambios en el globo y se pasaba a otra era geológica, a otro periodo de la Tierra. Y todo esto había sido producido por ese tipo de gente. Pero hoy en día, el agente que produjo todos los cambios globales que yo les conté, como el cambio climático, la desertificación, el cambio de uso de suelo, esto no me molesta aquí, lo vamos a sacar por allá arriba, etcétera, cómo estamos perdiendo los bosques, por ejemplo. Todo eso, hoy día, el que produjo el cambio, para el agente del cambio, que produjo este cambio global es el hombre. Así de terrible. Nosotros, como humanidad, estamos produciendo un cambio, los cambios globales en el planeta. Y es tanto el poder que hemos adquirido con la tecnología y los cambios que hemos producido en el planeta, en el globo, que entramos a una nueva era geológica que se llama el antropoceno, porque antro es hombre. Así de heavy. Estamos en una era geológica, ya no estamos en el holoceno, estamos en el antropoceno, porque estamos en una era en que el hombre es el que produce los cambios en todo el globo. ¿Se entiende hasta aquí o estoy hablando muy en científico? Está claro, está ahí. Sí, claro. También. Súper, ya. Sigamos. Entonces, estamos en el antropoceno. Y, por ejemplo, ¿qué pasa en el antropoceno? Pasa la desertificación, ¿ya? Aquí estamos en, no sé dónde meter esta cosita aquí que me molesta para allá y para acá. Ahí. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que en 30 años, fíjense cómo uno de los cambios globales, que es la pérdida de la vegetación, ocurre. Miren ahí. Fíjense que más del casi la superficie total pasa de haber sido absolutamente verde a absolutamente construida. Entonces la urbanización, es decir, cómo se van construyendo las ciudades y cómo se expanden las ciudades, es un cambio global que está interrelacionado con otro cambio global, que es la pérdida de la vegetación. Ya, les quiero pasar un video que dura como 3 minutos, ¿ya? Es un video que está traducido al español en los subtítulos, así como en las películas, pero que es muy, muy bueno, a mí me gusta mucho, y que es la historia de cómo se forma esta era geológica, que es el antropoceno, ¿ya? Entonces, aquí hay como dos, van a ir contando en el eje de las X, es decir, horizontalmente, cómo va avanzando el tiempo. Y en el eje de las Y van a ir contándole cómo van pasando distintas cosas en forma vertical. Por ejemplo, cómo aumenta la población, cómo aumenta la tecnología, etcétera, etcétera. Este video yo siempre se los presento a mis alumnos y siempre les digo, mírenlo no solo desde el lado técnico, sino que conéctense emocionalmente con este video. ¿Qué les pasa? Como les digo, está en inglés, pero lo importante es que está traducido al español abajo y espero que lo puedan entender porque no es difícil y es muy bueno porque resume lo que yo les he dicho hasta ahora, cómo entramos a esta nueva era geológica del antropoceno debido a nuestro propio efecto. Entonces, sí, hay. Yo tengo que, perdón, para que ustedes puedan escuchar, yo tengo que compartir pantalla de una manera especial, que es compartir con sonido. Ya, ahí sí. Entonces, va a película. This is the story of how one species changed a planet. The latest chapter of our story begins in England 250 years ago. Fueled by coal, then oil, several brilliant inventions appeared. They ignited the Industrial Revolution, which spread like wildfire through Europe, North America, Japan, and then elsewhere. The great railways, then cars and highways, connected people across the globe. Medical discoveries saved millions of lives. New artificial fertilizers meant we could feed more people. Population rose rapidly. But this was nothing compared with what was to come. The 1950s marked the beginning of the Great Acceleration. Globalization, marketing, tourism, and huge investments helped fuel enormous growth. People swarmed to cities,
which became even more powerful engines of creativity. In a single lifetime, the well-being of millions has improved beyond measure. Health, wealth, security, longevity, never have so many had so much, yet 1 billion are malnourished. In a single lifetime, we have grown into a phenomenal global force. We move more sediment and rock annually than all natural processes, such as erosion and rivers. We manage 3/4 of all land outside the ice sheets. Greenhouse gas levels this high have not been seen for over 1 million years. Temperatures are increasing. We have made a hole in the ozone layer. We are losing biodiversity. Many of the world's deltas are sinking due to damming, mining, and other causes. Sea level is rising. Ocean acidification is a real threat. We are altering Earth's natural cycles. We have entered the Anthropocene, a new geological epoch dominated by humanity. This relentless pressure on our planet risks unprecedented destabilization. But our creativity, energy, and industry offer hope. We have shaped our past. We are shaping our present. We can shape our future. You and I are part of this story. We are the first generation to realize this new responsibility. As the population grows to 9 billion, we must find a safe operating space for humanity, for the sake of future generations. Welcome to the Anthropocene. Comentarios. ¿Quién quiere decir algo? Primera pregunta que me gustaría hacerle. ¿Ustedes sabían que existía esta nueva era geológica del Antropoceno? La verdad que yo había escuchado, pero no sabía bien el significado. Ahora me quedó más claro, pero lo que aquí en el video justo dejó de salir fue como la fecha en que se inició, más o menos el año en que se inició esta era. Empezó a gestarse como en el 1750, y esta era, no sé bien la fecha, pero es como una década y media, una cosa así. Es bastante reciente. Se gesta hace 2 siglos, pero en el fondo más de 2 siglos, pero ya se empieza a concretar, los cambios globales ya empiezan a aparecer con fuerza hace como 15 años. Sí, hay cambios bien profundos y bien notorios. Porque ¿qué cambios ustedes pueden observar en este momento en Marchihue, por ejemplo? La gente que... El tema de la temperatura es muy importante. Antes nos asustábamos con 29, con 30 grados. ¿Ya? Hace 10 años atrás, 3 o 12 años atrás, 30 grados era como escandaloso. Y hoy día tenemos 35, aquí 36, y el año pasado registramos 40 y fracción. ¿Ya? Entonces, para abajo y para arriba, claro, es como por ahí el tema, la temperatura, número uno. La falta de agua. La falta de agua. Nosotros en los Maitenes, en el sector de los Maitenes, ya estábamos con cortes de agua hasta la semana pasada, todos los días en la noche, porque no da el pozo para abastecer a toda la gente. Estamos a la espera del pozo nuevo ahora. En otros sectores también ya hace años que están cortando el agua. En Rinconada de Halcones, por ejemplo, hace años que ya están cortando el agua. También con el tema del crecimiento poblacional, la agricultura también se ha visto bastante decaída. Por ejemplo, acá hay una zona de crianza de ovinos y cada vez quedan menos crianceros de ovinos. En ese punto, yo creo que primero es producto del cambio climático y también de mucho extractivismo que hubo, no sé, 100 años atrás en esta zona. Bueno, una de las cosas súper graves es la tremenda cantidad de hectáreas que están con suelo erosionado. En el 2018 ya Cardenal Caro tenía un 74% de sus territorios con algún grado de erosión.
y eso para un agricultor producir en esas condiciones es terrible, es un tremendo desafío. Y ya entonces hace, no sé, 15 años venimos viendo cómo ha ido cambiando para el agricultor, para el pequeño agricultor sobre todo, el no poder hacer lo que siempre hacía. Cultivos tradicionales ya no quedan. Claro, por ejemplo, el trigo ya no queda. Es súper importante lo que están mencionando, porque nada tiene una sola causa. Siempre las cosas son como multicausales. Y el cambio climático se suma al extractivismo, se suma a otro tipo de cosas, a vulnerabilidades sociales. Entonces todo como que se enreda. Pero yo quiero que ustedes me digan, al haber visto ese video, más que las cosas así como que me están diciendo, que son súper importantes, ¿qué es lo que sienten ustedes al ver ese video? ¿Qué es lo que le pasa emocionalmente al ver ese video? ¿Qué sensaciones, qué emociones les produce ver ese video? Perdón. A mí por lo menos... Me gustaría decir que soy Juan Hernández. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos. Ya, hola. Mira, en realidad creo que todos hemos tenido algo de conciencia de lo que está pasando en el universo entero, o en nuestra Tierra, digamos. El asunto es qué podemos hacer nosotros para poder solucionar el problema. Porque cerrar la llave cuando nos estamos lavando los dientes o darnos duchas más cortas es algo que todos conocemos y que podemos hacer. Pero en gran escala, ¿qué es lo que podemos hacer para poder solucionar en parte el problema? No, Juan, ese es un punto súper importante porque el que te está planteando, porque el rol mío acá es ayudarlos específicamente, apoyarlos en que podamos diseñar esas respuestas, en que podamos diseñar respuestas para solucionar. Pero para poder llegar a ese punto, que más adelante tenemos que tener algunos conocimientos anteriores de por qué se está causando esto. Y al tener los conocimientos de por qué se está causando, podemos ver cómo lo podemos solucionar. Entonces, lo que ustedes dicen es súper importante, porque eso, hacia allá vamos. Perfecto, pero ¿qué otras emociones les produce este video? Perdón, por ejemplo, yo conozco Marchihue hace 53 años aproximadamente. Y la primera vez que vine a Marchihue me impresionó porque era un pequeño pueblo donde había un par de calles en realidad y no había ninguna plantación alrededor de Marchihue. Volví hace 7 años a Marchihue y encontré una enorme cantidad de viñas, y yo digo, para que existan viñas tiene que haber agua. Para que existan plantaciones de árboles tiene que haber agua. Para que exista ganadería tiene que haber agua. Entonces, ¿cómo es posible que nos esté faltando agua en las comunidades habitadas por seres humanos y haya agua para otros tipos de actividades? Ese es un punto súper importante. Claro, oiga, sí, súper importante. Con respecto a la pregunta que usted estaba haciendo, ya dijimos que íbamos a ir por paso. Hay una mezcla de rabia e incertidumbre. El sentimiento que hicieron o cómo se nos permitió hacer esto hasta este punto. ¿Ya? Entonces, yo encuentro eso como sentimientos encontrados, una mezcla de un poco de incomprensión, es como así, ¿ya? ¿Quién más? A mí, por lo menos, aquí, la Claudia Cabeza, mira, a mí de verdad me provoca una pena enorme, una sensación de impotencia, porque mira, yo fui técnico, o sea, soy técnico, pero trabajé en transferencia acá con los agricultores de prácticamente todo Marchihue. Estoy hablando hace 28 años atrás, y veo que día a día la cosa ha empeorado. Y eso no es culpa de la gente, solo la gente de acá, sino que al final son las políticas que nos traen para que nosotros hagamos tal cosa. Es cierto que hoy día hay bastante más plantaciones, pero esas plantaciones también han sido súper avasalladoras. Hay sectores que se sacaron todo el agua que podían sacar de las napas,
y se secaron sectores enteros que no tienen ni una gota de agua en sus norias. Entonces muchas veces se pensó que los agricultores del secano era gente floja, que no hacía las cosas, pero al final era que cada cual sabe hasta dónde puede producir su terreno. Y lamentablemente los agricultores se fueron quedando sin recursos. Yo siempre digo que el secano costero de la Sexta ha sido el patio trasero de esta región, y el sistema ha ido dejando que nuestros agricultores mueran poco a poco. Hoy día yo creo que ninguno tiene un negocio tan rentable como para subsistir sin la ayuda de terceros, ya sea de los hijos, qué sé yo. Entonces es impotencia tremenda porque el Estado no se ha preocupado. Y yo, bueno, he escuchado hartas charlas sobre el cambio climático, por ejemplo, y me preocupa mucho porque Marchihue y el secano de la Sexta es la zona productiva o parte de la zona productiva de aquí al 2050. Entonces yo veo mis suelos tan deteriorados y al parecer a nadie le importa mucho. Y bueno, y si somos la zona productiva, ¿por qué el Estado no invierte en ponernos agua? Nos ha tramitado un montón de tiempo. ¿Qué vamos a producir si no tenemos agua, si no tenemos suelo? Y esa es una pena tremenda porque gran parte de nosotros se podría morir de hambre. Sí, es súper importante lo que usted está diciendo, señora Claudia, súper importante, y esa es la discusión que vamos a tener que tener en ese tipo de cosas, y vamos a tener el espacio para discutir ese tipo de cosas que usted está planteando, cuál es el rol del gobierno, porque también hay un poco de desconocimiento, porque el gobierno está haciendo algunas cosas, hay planes de adaptación, hay planes de reducción de gases, pero lo que yo les quiero contar, yo este video siempre lo ocupo con mis alumnos y en otros lugares cuando presento, y lo que me dice la gente, lo más que sienten es miedo, rabia, impotencia, incertidumbre, ¿ya? Pero también algunos dicen esperanza y responsabilidad, ¿ya? Y eso es muy importante, porque en el fondo, si nosotros solo sentimos y nos concentramos en el miedo, en la rabia, nos vamos a paralizar. Esas son emociones que paralizan. Entonces la invitación, así tal cual como lo hace este video, es echarle mano a la inteligencia humana, echarle mano a la tecnología, pero eso tiene que ir acompañado con este tipo de discusiones valóricas y éticas como las que tenemos ahora. Entonces, mi invitación es que a esa responsabilidad que sentimos, no sea una responsabilidad como, oh, ¿qué hemos hecho? Sino que sea una responsabilidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esto? Y ser proactivos. Porque eso es súper importante, porque si no, nos vamos a ir tirando uno hacia abajo, ya no hay vuelta atrás. El cambio climático va a seguir, el clima va a seguir cambiando, ya no hay vuelta atrás. Pero podemos disminuir su velocidad de cambio y podemos ayudar a las poblaciones vulnerables como las que se están quedando sin agua, por ejemplo. Entonces, la invitación es a asumir esa responsabilidad, pero con proactividad y con esperanza. Y también asumiendo que cada uno tiene un rol. No podemos dejarle esto a la Convención Marco de las Naciones Unidas con sus acuerdos de París internacionales. No le podemos dejar esto solamente al gobierno. No podemos asumir solo las universidades, no pueden asumir solo las comunidades. Es una responsabilidad de todos. Entonces, eso es una invitación a que tratemos de mirar el futuro de alguna manera que nos haga actuar y no nos paralice. María Josefa. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices y me parece súper interesante eso, como que todos los ciudadanos también sean agentes de cambio y no solamente responsabilizar al Estado de cómo están las cosas hoy en día, porque también, si bien es cierto, por ejemplo, acá yo vivo en el Valle de Colchagua, en Peralillo, y se han producido un montón de cambios a efecto, por ejemplo, de la erosión, desertificación de los suelos, pérdida del bosque nativo, que acá, por ejemplo, todos los cerros existentes han sido reemplazados, bueno, ya muy poco porcentaje nativo, pero han sido reemplazados por viñedos, por paltos, por eucaliptos y por pino. Entonces, yo siento que de repente no se puede ir tan en contra de la industria porque son como grandes monstruos.
Entonces, lo que hay que hacer es partir desde casa, como, no sé, pequeños sistemas de recolección de aguas grises, tener huertas, hacer grupos comunitarios, cooperativas, como partir con eso primero, porque obviamente el Estado no se va a hacer cargo de toda nuestra problemática. Si bien obviamente se han logrado varios cambios y también con la COP26 ahora tú bien lo dices que han sucedido cosas muy importantes, yo creo que primero tenemos que centrarnos en nosotros, en cómo podemos aportar a la humanidad y también partir con pequeñas cosas. Así que eso, como que no se provoque, porque siento que hoy en día más que nada se está provocando como la involución del ser humano en el sentido de que estamos haciendo todo como rápido y dependiendo mucho de la eficacia. Pues entonces también hay que darse cuenta que hay cosas que podemos hacer por nosotros mismos que son pequeñas y que todas esas acciones van a ir sumando. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Ya, entonces sigamos avanzando con lo que yo les quería contar sobre el cambio climático, pero absolutamente de acuerdo, María Josefa, una sumatoria de todos. Aquí si se baja un país o una persona, nos caemos todos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay gobiernos que emiten, o hay países que emiten menos de un 1% de todos los gases de efecto invernadero. Y es el caso de Chile, que emite 0,27% de todos los gases que emiten en el planeta. Yo he escuchado a personas en Chile que dicen, emitimos tan poco, tenemos tan poca responsabilidad, así que no hagamos nada. Pero resulta que la sumatoria de todos los países que emiten menos de un 1% es el 25% de las emisiones globales. Nadie se puede bajar. Ya, entonces avancemos para entender qué es el cambio climático ahora. El cambio climático son cambios significativos en mediciones del clima. Temperaturas, precipitaciones, por ejemplo, comportamiento de los vientos, que por lo menos se presentan en décadas. ¿Ya? Eso es súper importante. El cambio climático no es porque hizo calor ayer y anteayer, sino que es la sumatoria del aumento de la temperatura en por lo menos 30 años. La disminución de las precipitaciones en por lo menos 30 años. Entonces, el cambio climático no es una cosa de corto plazo, es algo que se produce en el largo plazo, por lo menos en 30 años. Cambio sostenido de la temperatura, disminución sostenida de las precipitaciones en 30 años. ¿Y cuáles son las causas del efecto invernadero, que es el que produce el cambio climático? Son dos. Una de ellas es la emisión de gases de efecto invernadero. Y en este video se ven distintas fuentes de donde se emiten los gases de efecto invernadero. ¿Y por qué a mí me gusta este video? Porque los humanos somos muy básicos muchas veces. Y solo creemos en las cosas que vemos y en las cosas que son tangibles. Si los gases de efecto invernadero hubieran tenido este color, no estaríamos en el problema que estamos. Y esto lo vienen diciendo los científicos hace décadas, pero no se escuchó a los científicos. Entonces, es para que se queden con la idea que así es como se ve nuestro planeta en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. Pero eso es una de las causas, la más conocida, pero existe una segunda causa tan importante como esa, que es que disminuimos los sumideros. Los sumideros son todas aquellas estructuras que absorben los gases de efecto invernadero, que principalmente son la vegetación. Entonces, si arrasamos con el Amazonas, ¿no es cierto?, que es nuestro principal planeta. Ya lo hicieron. Sí, que es el principal pulmón del planeta, entonces eso también coopera en el cambio climático. No son solo los gases de efecto invernadero. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo han arrasado, como decía alguien por ahí, con el Amazonas. Ahí se van comiendo, ¿no es cierto? Y Chile es vulnerable. La Convención Marco de las Naciones Unidas, que es la convención que une a 196 países para discutir el cambio climático, ha definido que hay 9 características que hacen un país vulnerable al cambio climático. Chile es uno de los países más vulnerables porque cumple con 7 de las 9, ¿ya? Tenemos zonas costeras bajas, por lo tanto el aumento del nivel del mar por el cambio climático nos va a impactar. Tenemos zonas áridas y semiáridas, con cobertura vegetal forestal, ¿ya?, que por lo tanto están muy expuestas, lo que decían anteriormente, al deterioro. Tenemos zonas propuestas amenazas naturales, estamos llenos, ¿no es cierto?, marejadas, un montón de cosas. Tenemos zonas expuestas a la sequía, que vamos a discutir de eso.
tenemos zonas de alta contaminación, como son Osorno, Santiago. Tenemos ecosistemas frágiles, como por ejemplo Juan Fernández. Y tenemos una economía que depende de los recursos naturales, lo que están siendo muy impactados por el cambio climático. Entonces, una cosa, el cambio climático existe. Otra cosa, sí ha sido producido por el hombre. Y tercera cosa, sí, Chile es altamente vulnerable al cambio climático. ¿Y cuáles son los impactos del cambio climático? Entonces, que son aquellos efectos del cambio del clima sobre los sistemas que se llaman así, tanto naturales como sociales. Es decir, nos impacta a la naturaleza y a los humanos. Entonces, esos efectos del clima, del cambio climático, es lo que se llaman impactos del cambio climático. Ya. Aquí hay un video cortito también, o sea, no es un video, esas cosas que pasan así rapidito, no sé cómo se llaman, de cómo ha aumentado la temperatura en el planeta. Entonces, mantengan esta primera foto inicial, mantengan el nivel de azul y de rojo que hay acá, que se mueve de cero, o sea, cero cambio es como un color neutro. Aquí es donde estaban zonas más frías y cómo van cambiando hacia arriba, cómo han ido cambiando desde la era preindustrial. Entonces, quédense con esta imagen y después compárenla con la que va a terminar después esta imagen. La primera imagen era casi todo azul, es decir, estábamos como un grado bajo, menos, y ahora estamos como un grado más, es decir, como en promedio como 1,2 grados más. Y si ustedes se fijan, era muy azul en los polos, y miren cómo es ahora en los polos. En los polos más afecta el cambio climático, y eso es súper peligroso por muchas razones, porque, por ejemplo, en la Antártida hemos perdido masas de hielo tan grandes como la isla de Chiloé varias veces. Y además el hielo tiene un poder reflectante. Si quitamos el hielo, el sol va a entrar más directo al mar y se va a calentar más rápido. Este mapa de aquí es el resultado conjunto de muchos estudios científicos. No hay cómo decir que esto no es así, porque la evidencia científica es súper clara. ¿Y cuáles son los impactos principales? La contracción de los glaciares, por ejemplo, el cambio en el cambio en el comportamiento de muchas especies, ya ustedes mismos que están, y ustedes son los que más se dan cuenta porque están más cerca de la naturaleza. Los pájaros llegan a distinta época, la floración es distinta, el comportamiento de los insectos es distinto, el comportamiento de las pestes es distinta, hay mucho cambio. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, es que no sé dónde poner esta cosa, no sé si ustedes la ven, pero me molesta, la muevo para arriba, la muevo para abajo, la voy a dejar aquí. Por ejemplo, retroceso, miren cuánto ha retrocedido este glaciar, por ejemplo. Y eso ya no hay vuelta atrás, porque es un glaciar. No es la nieve de 1 año o 2 años, es la nieve que se ha acumulado por miles de años. ¿Qué otra cosa? La mega sequía. Llevamos 11 años de la sequía más severa que hemos vivido en Chile, en términos de extensión geográfica y en términos de extensión temporal. ¿Ya? O sea, nunca había habido tanta superficie de Chile bajo sequía y por tantos años. Y el 25% de la severidad de esta sequía es debido al cambio climático. Es decir, si no tuviéramos cambio climático, esto sería 25% menos severo. Hemos aumentado, porque disminuye la precipitación en forma constante, pero los eventos extremos de olas de calor, ¿no es cierto?, de lluvias extremas, son más frecuentes y más severos. Entonces, aunque tengamos menos lluvia en general, cuando llueve, llueve muy fuerte, ¿ya? Y se produce, por ejemplo, estos aluviones en Atacama 2015 y 2017, con 2 años de diferencia. Nunca se había visto eso. También es debido al cambio climático. También todo lo que son las marejadas debido al cambio climático, porque el cambio climático afecta el comportamiento de los vientos y se producen más marejadas. Y eso afecta terriblemente, por ejemplo, a los pescadores artesanales.
Ustedes mismos han visto en las noticias que nos queda bote parado después de una manejada en muchas de las caletas. Y aquí está como lo que nos esperamos, porque hoy día hemos aumentado en 1,2 grados Celsius. ¿Y cómo esperamos que se vea el mundo cuando lleguemos al 1,5 o lleguemos al 2? Si no hacemos medidas de mitigación durante los próximos 4 o 5 años, es decir, si no reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos 5 años, al final de la década vamos a haber llegado al 1,5, lo que es una locura, es otro mundo. Entonces no podemos esperar al próximo año, no podemos esperar, hay que hacerlo ahora. Es así de grave. Y a mí me da mucha pena dar estas noticias, pero así es. ¿Y de qué manera podemos responder al cambio climático? Que era lo que me preguntaban. Hay dos principales maneras, la mitigación y la adaptación. La mitigación se refiere a, es una palabra técnica que se refiere a la disminución de los gases de efecto invernadero, es decir, la intervención del humano para reducir todas las fuentes que generamos de gases de efecto invernadero. Esa es la mitigación, ¿ya? Reducir el humano reduciendo los gases de efecto invernadero. Pero el cambio climático, a pesar que hagamos una disminución drástica, que es absolutamente necesaria y urgente, el sistema climático va a seguir cambiando, porque los gases de efecto invernadero son retenidos en la atmósfera. Entonces hay que reducir a cero los gases de efecto invernadero, pero a pesar de eso el clima va a seguir cambiando, pero va a cambiar un poco menos. Y la adaptación, que es la otra manera de responder al cambio climático, es cómo los humanos nos ajustamos, cómo los sistemas y la naturaleza se ajustan a los impactos del cambio climático, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo respondemos al cambio climático de manera de disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones vulnerables al cambio climático y aprovechar algún beneficio, si es que existe, que son muy pocos? Por ejemplo, que puedes plantar vino, o sea, viñedos más al sur. Pero son cosas que si tú pones en la balanza, la verdad es que los beneficios son muy, muy pocos. Entonces, mitigación, reducción de gases de efecto invernadero, adaptación, cómo nos ajustamos y logramos que las poblaciones sean lo menos vulnerables posible. ¿Y por qué nos debería importar? Porque no podemos seguirnos justificando en que, que nos cuesta cambiar. El humano en general le cuesta cambiar. Pero no podemos seguir justificando que no tengo problemas de adaptación como este señor y no, que yo no quiero cambiar. No, aquí no hay justificación. Ya no podemos seguir así. Tenemos que cambiar. ¿Y por qué nos debería importar? Porque nos tenemos que hacer cargo de reducir los gases de efecto invernadero ahora para desacelerar el cambio climático. Y porque también tenemos la sociedad en general tiene una responsabilidad con respecto de haber producido vulnerabilidad en algunas porciones de la población, como los niños, los adultos, las mujeres, los agricultores, etc. Entonces sí nos tiene que importar. ¿Por qué nos debería importar? Que tiene altos niveles de incertidumbre. Ya no sabemos bien qué va a pasar en el futuro. ¿Y por qué nos debería importar? Porque además no podemos dejar que las decisiones, como decía María Josefa, las tomen otros. Porque si seguimos esperando que algunos señores tomen las decisiones, vamos a terminar con el agua arriba de la cabeza. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es como en general se responde al cambio climático. Y van apareciendo, las iremos evaluando, las ponemos sobre la mesa. Eso parece que no es una pregunta ni un comentario. Es un ruido de fondo. Pero tanto la mitigación como la adaptación no son suficientes. Y tenemos que transformarnos, que es algo que viene tomando mucha fuerza hace poco tiempo. ¿Y qué es la transformación? La transformación son cambios profundos. Lo que se conoce como adaptación incremental son cambios pequeñitos. Son cambios que son sucesivos y pequeñitos, que yo mejoro la tecnología del riego, por ejemplo. Pero la transformación ya son cambios profundos. Y hoy día, para responder al cambio climático, es absolutamente necesario que hagamos procesos transformativos y acciones transformadoras. Por lo tanto, en nuestro plan, yo los invito a que conozcamos más de estas acciones para ver si alguna de esas a ustedes les acomoda poder planificar y poderlas contextualizar en su realidad.
Y esas transformaciones pasan por cambios de las estructuras sociales, pasan por cambios tecnológicos, económicos, valóricos, etc. Entonces, tenemos que seguir haciendo esa adaptación, como llamamos incremental, que son adaptaciones pequeñitas, pero también tenemos que hacer adaptaciones transformacionales, algunos cambios profundos en las maneras que hacemos y pensamos de las cosas. Esto no se lo voy a pasar porque es un poco más complejo, pero solo decirle que transformación y adaptación, o sea, lo incremental y lo transformacional son complementarios, no compiten. Pero la adaptación incremental actúa cuando los impactos son pequeños y por lo tanto el cambio en el sistema es pequeño, como respondemos pequeño. Y la transformación es absolutamente necesaria cuando los cambios son más grandes, perdón, los impactos son más grandes, hay mayor incertidumbre, complejidad y por lo tanto los cambios tienen que ser tan profundos que los sistemas sociales y naturales terminan siendo algo distinto. Para terminar, les quiero dar ejemplos de adaptación. Y aquí con esto les termino la lata. Un ejemplo de adaptación que a mí me gusta mucho se llama Guardianes de la Ladera, que es un ejemplo en Colombia, Manizales. Manizales es una ciudad como que lo hubieran construido en plena cordillera de los Andes, no en la precordillera, cordillera. Entonces yo he estado en Manizales y uno camina y va y realmente tiene las carreteras, los cerros encima, las construcciones y la cordillera es tremendo. Entonces hay mucho deslizamiento. Y este proyecto es un proyecto que yo encuentro que es transformador. ¿Por qué? Porque involucraba a la comunidad. Entonces se han construido estos como muros de retención de los aluviones, ¿no es cierto?, y de las remociones en masa, pero quien los cuida son cabezas de familia, mujeres desempleadas. Entonces, en vez de pagarle a un trabajador común y corriente, se le pagó a las personas más vulnerables de esa comunidad. Y eso logra una apropiación por parte de esas mujeres tan fuerte que vayan a botarle basura, como pasaba a alguien antes. Entonces, no solo consiguieron trabajo, no solo lograron disminuir los aluviones, sino que además ellas mismas la cuidan, porque son algo que es el esfuerzo de ellas, y es donde ellas viven. Entonces, por eso se llaman guardianes de la ladera. De hecho, verde, poder poner verde donde se nos ocurra, y esto es un buen ejemplo porque es una sinergia entre adaptación y mitigación, porque el poner verde disminuye lo que es efecto invernadero, ¿no es cierto?, porque es un sumidero, pero también ayuda a que el agua, cuando tengamos estos eventos extremos de precipitaciones, no escurra por arriba del cemento y se absorba en estas áreas verdes. Este es un ejemplo de transformación que a mí me gusta mucho, y es una política de innovación que fomenta la capacidad transformación específicamente de las mujeres. ¿Y por qué yo hablo de las mujeres? No es porque yo sea discriminadora de las mujeres, pero está probado que las mujeres son una de las poblaciones más vulnerables al cambio climático. ¿Por qué? Porque de ella depende dos porciones que también son vulnerables al cambio climático, que son los niños y los adultos mayores o los ancianos. Entonces, en este proyecto, es en un lugar donde han habido muchas migraciones debido al cambio climático y otros factores, muchas migraciones masculinas. Y por lo tanto las mujeres se han convertido en la columna vertebral de la economía en sus lugares de montaña. Entonces hay unos consejos, esto es en India, hay unos consejos forestales que son la base para un manejo participativo de los bosques, donde se están haciendo experimentos innovadores, ¿ya?, en el Himalaya. ¿Cuáles son los resultados de este proyecto? El 27% de las mujeres de las aldeas restablecieron los recursos hídricos empleando prácticas tradicionales. Es decir, personas, familias que habían perdido el acceso del agua, con la ayuda de este proyecto, 27% de ellos pudieron recuperar el agua. Las mujeres desarrollan sistemas y se basan mucho en lo indígena, que en el caso de ustedes puede ser su conocimiento local por vivir tanto tiempo en Marchihue. Me decía gente que está ahí hace mucho tiempo. Y además se registran 55% de las mujeres tomando decisiones importantes, que para un lugar tan machista como India es un tremendo cambio. Esta es una transformación de trayectoria positiva, que fue bien planificada y que terminó se pudo hacer cargo de algunos de los impactos del cambio climático y sus resultados son positivos. Pero lamentablemente hay que tener mucho ojo cuando uno planifica, porque puede terminar haciendo transformaciones que son de trayectorias negativas, como esta,
que cambian el cultivo de arroz, que es una manera muy específica de cultivar, a un cultivo absolutamente distinto, que es el de algodón. Ya no se utilizan piscinas, es muy distinto, ¿no es cierto? Entonces, enfrentado a sequías recurrentes, los agricultores en China han abandonado la producción de arroz y se han transformado a nuevos tipos de cultivo, que es principalmente el algodón. Ha sido exitoso en reducir la vulnerabilidad económica y productiva frente a la sequía, ¿ya? Y ha diversificado y aumentado los ingresos de la población, pero había un tremendo aumento del trabajo infantil. Y ese aspecto es casi más importante que hayan recuperado sus ingresos. Entonces, este es un ejemplo de trayectoria negativa. Entonces, es muy importante planificar bien las cosas que vamos a hacer, porque no queremos, por nosotros o porque alguien quiera ser menos vulnerable y más adaptado al cambio climático, terminamos haciendo más vulnerables a otros. Eso es antiético. No lo podemos hacer. Ni a otros en nuestro contexto, ni a otros en los vecinos o los pueblos de al lado, la ciudad de al lado, ni a otros en las generaciones futuras. Es muy importante. Tengo más ejemplos, pero yo creo que hasta ahí es suficiente, mucha paciencia de haberme escuchado todo lo que dije, y yo creo que ahora tiene que haber un espacio de conversación, de preguntas, y espero que les haya quedado más o menos claro lo que les quería pensar. Hola. Gabriel. Sí, mira, solamente para complementar, porque tengo que desconectarme ahora, pero tengo como una especie de resumen respecto al el asunto de la crisis climática o cambio climático que recién hablaste, se los voy a leer. Es un extracto de un libro de un profesor de historia llamado Noah Yuval Harari, y el libro es De animales a dioses. Y en el capítulo 18, él lo titula Una revolución permanente, y dice así: la revolución industrial dio a conocer nuevas maneras de convertir la energía y de producir mercancías, liberando en gran medida a la humanidad de su dependencia del ecosistema circundante. Eso es la antropización. Los humanos talaron bosques, drenaron marismas, represaron ríos, inundaron llanuras, tendieron decenas de miles de kilómetros de vías férreas, construyeron metrópolis de rascacielos. A medida que el mundo se moldeaba para que se ajustara a las necesidades de Homo sapiens, se destruyeron hábitats y se extinguieron especies. Nuestro planeta, antaño verde y azul, se está convirtiendo en un centro comercial de hormigón y plata. En la actualidad, los continentes de la Tierra son lugar de más de 7.000 millones de sapiens. Si se pusiera toda la gente en una gran balanza, su masa combinada sería de unos 300 millones de toneladas. Si a continuación se cogieran todos nuestros animales domésticos, vacas, cerdos, ovejas y gallinas, y se pusieran en una balanza todavía mayor, su masa supondría un orden de 700 millones de toneladas. En contraste, la masa combinada de todos los grandes animales salvajes que sobreviven, desde los puercoespines y pájaros bobos, elefantes y ballenas, no llega a las 100 millones de toneladas. Los libros de nuestros hijos, nuestra iconografía y nuestras pantallas de televisión están todavía llenos de jirafas, lobos y chimpancés, pero en el mundo real quedan muy pocos. En el mundo hay 80.000 jirafas frente a 1.500 millones de cabezas de ganado de vacuno, 200.000 lobos frente a 400 millones de perros domésticos, 250.000 chimpancés frente a miles de millones de humanos. Realmente la humanidad se ha apoderado del mundo. Eso es lo que hay que hacer. Buenísimo. Muy, muy bueno. Un excelente resumen. Y además que toca otros aspectos como la pérdida de biodiversidad, como les decía, todo está entremezclado. No se puede separar el cambio climático de la pérdida de biodiversidad, está todo entremezclado y siempre hay que tener todo eso en la cabeza. Sí, bueno, en los sistemas complejos hay que analizar todas las variables. Exacto. O la mayor cantidad posible. Ya. Claro. Todas las Muchas variables gracias. posibles. Súper, súper bueno tu apunte. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Gracias. Bueno, yo creo que es una oportunidad la que tenemos de conversar sobre estos temas y que, bueno, lo que esperamos de este laboratorio es que tengamos más oportunidades para reunirnos y para buscar soluciones, porque ese es el objetivo. En definitiva, nosotros estamos pensando en, bueno, tenemos muchos temas ya relacionados con el tema ambiental y con el tema climático. Entonces, es bueno que
escuchar todas las posiciones y entre todos buscar alguna solución, porque no hay una organización de organizaciones, porque aquí este laboratorio surge de un grupo motor que representa a varias organizaciones, entonces la idea es un poco buscar la manera de que las propuestas que podamos presentar también se pueden tener un impulso, ya una fuerza, tal vez en forma individual no lo podemos hacer, pero bueno, con todas estas ideas que van a surgir y con toda esta, no sé, pertenencia y toda esta fuerza propositiva, podemos generar algún cambio y para buscar unas soluciones, porque como decía Paulina, no hay vuelta atrás, o sea, vamos a tener que adaptarnos en forma ya sea individual como grupos también, ya a nivel comunal. Tal vez las autoridades ahora van a tener mucha más conciencia antes de tal vez tomar alguna decisión, ¿ya? Porque tienen un poco más de conocimiento. Y esta idea de generar este encuentro es para eso, o sea, que tengamos más posibilidades de conversación y también de gestión ante la autoridad, tal vez ante los empresarios, ante la gente que de repente a veces piensa en un desarrollo, pero en definitiva no es muy desarrollo que digamos porque perjudica a otras personas. Entonces, sí que es una oportunidad, ¿ya? Así que sería bueno que escucharlo a ustedes, que en esta posibilidad que tienen para opinar, como lo que decía María José. También necesitamos, si alguno no está en el grupo, que pueda dejar su correo electrónico para volverlo a contactar, ¿ya? Como por ejemplo a Claudia Cabeza, María José, Matías, Andrea Moreno, para nosotros enviarle la grabación o para seguir en contacto. Oye, es súper importante que podamos escuchar también lo que quieren decir, si es que tienen idea. El Pepe levantó la mano. Sí, por favor. Mira, yo quería pedirle a Eduardo que nos pudiera ilustrar un poquito qué está pensando con su aporte profesional de experto en comunicaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se vincula su trabajo en estos importantes temas que estamos abordando? Un tema de cambio climático, medio ambiente, ¿no es cierto?, jóvenes, etcétera. Porque nosotros, a partir de este proyecto, ¿no es cierto?, que es un proyecto FOSIS, llegamos a esto, que es muy importante, sin ninguna duda. Entonces, pero estamos usando una estrategia que es un poco diferente a lo que se hace tradicionalmente. Normalmente se apuesta a cosas más prácticas, más al callo, digamos. No sé, en el medio ambiente, medidas de repente concretas, no sé, de mejoramiento de, no sé, de controlar, no sé, la basura, no sé, el tema forestal, no sé. Entonces nosotros aquí... ¿Perdón? Plantar árboles. Entonces aquí estamos haciendo una apuesta diferente, no una apuesta tangible, una apuesta más intangible, o sea, que no se toca, pero que creemos que es creemos que es una estrategia que nos va a resultar. Entonces me gustaría que Eduardo pudiera, como tenemos gente nueva, que nos pudiera contar un poquito qué es lo que está pensando él como estrategia dentro de su expertise, ¿no es cierto?, audiovisual. Para estos temas. Oye, don Juan estaba levantando la mano, tal vez quiere aportar algo antes que hable Eduardo. Sí, me gustaría decir que echo de menos, pero en forma preponderante realmente, el reciclaje del agua. Nosotros gastamos agua y el agua pasa a la tierra y de ahí pasa a las napas y al mar seguramente, no sé. No veo plantas de reciclaje aquí en Chile. ¿Por qué no aprendemos nosotros de los israelitas? Reciclan hasta las aguas servidas, ya sea para agricultura o para uso doméstico incluso. Entonces, el reciclaje del agua es algo súper importante, nosotros perdemos, pero
millones de litros de agua diariamente que van a parar a alguna parte. Eso quería decir. Perfecto, mira, justamente de eso se trata un poco esto, de tener una conversación, no sé, como con estas ideas, con esta imaginación puesta en la conversación, y que podamos nosotros, lo primero que nos planteamos era generar un espacio donde podamos conversar estos temas y buscar soluciones en conjunto. Tal vez como dice usted, de repente ideas que se están funcionando en otros lugares, hacer un prototipo, ver cómo puede funcionar. Y la base de todo es, hay que aprovechar la comunicación. Entonces, lo primero que nosotros estamos apostando es a generar este laboratorio de comunicación primero, para dar a conocer lo que nosotros estamos pensando, ¿ya? Segundo, para tal vez en toda esta información que hay en la red mundial de Internet, encontrar soluciones que están funcionando en otros lugares y hacer prototipos y ver cómo funcionan, como decíamos, en la recuperación del agua, el reciclaje, muchas iniciativas que sí funcionan, ¿ya? Y buscar esos ejemplos, ¿ya? Y también tal vez escuchar a otros vecinos, pero escucharlo con la cámara, ¿ya? Conocer lo que están haciendo. A lo mejor hay muchos vecinos que sí están haciendo algo, como me contaban por ahí, en alguna escuela un profesor está generando varias iniciativas ambientales. Lo mismo que hace Marcelo, por ejemplo, Marcelo Rengifo, que tiene varias ideas de cómo generar energía y no contaminar, tanto en el invierno, porque tenemos ahora un extremo de calor y después tenemos el extremo de frío al otro lado. Entonces, todas estas ideas, generamos este espacio justamente para eso, para reunirnos en Marchihue. Ahora lo hicimos en virtual, pero la idea es en presencial, reunirnos y conversar sobre esto y hacer algo, o sea, no solamente conversar, sino que buscar los materiales necesarios, ver, no sé, pues, como hablamos, estuvimos hablando de una casa eficiente y generar como son los pilotos cuando venden una casa, ver cómo funciona en esa casa este sistema, ¿ya? Cómo funciona la recuperación del agua de la que tú utilizas para lavar o para el agua del lavamanos, no sé. Pero ese es el espacio y nosotros estamos en la etapa de generar esta comunicación, ¿ya? Por eso estamos haciendo estos audios a través de podcast, esta radio digital, por eso vamos a hacer también TV a través de la web, también vamos a hacer un cortometraje para sensibilizar a otros y para expandir un poco esta narrativa, porque lo que vino a hacer Paulina hoy día es a contarnos una historia, en definitiva, ya una historia que es real. Y entonces nosotros tenemos que un poco apropiarnos de algunos de esos conceptos e ir generando esta respuesta narrativa desde nuestras perspectivas. Lo que decía la chica hace un momento sobre qué es lo que está pasando en su localidad. Entonces esa conversación tiene que seguir. Tenemos que seguir conversando y hasta que encontremos una solución y generemos un plan comunal de desarrollo local frente al tema climático y ambiental. Sí, Paulina, levantaste la mano. Sí, levanté la mano. Un aspecto súper importante de todo esto es que, y que siempre también se lo parto con mis alumnos, que la creatividad en esto es muy importante. La transformación y la adaptación pasa por la innovación, es decir, hacer cosas nuevas. Einstein ya nos decía hace mucho tiempo atrás que no podemos resolver los problemas que hemos creado pensando de la misma manera que cuando los creamos. Por lo tanto, tenemos que cambiar en algunas cosas nuestra forma de pensar. Y para eso necesitamos mucha creatividad. Y las metodologías que utiliza Eduardo apuntan a eso. No son metodologías en que todos van a estar mirando, en que van a hacer las tareas. No, son cosas en que ustedes van a estar invitados a participar. Es muy importante que participen. Lo van a pasar súper bien. Son metodologías que activan la creatividad y que la gente lo pasa bien haciendo. Entonces, cuando uno lo está pasando bien, uno crea más cosas.
Entonces también esa es una parte súper importante de esta metodología. Es que estimula, tiene la capacidad de estimular la creatividad, y es lo que necesitamos hoy en día, por lo menos para enfrentar el cambio climático. Andrea. Hola, hace rato estaba levantando la manito, pero no quería interrumpir porque todo lo que han dicho anteriormente tiene mucha relación con lo que les quería aportar sobre el uso del reciclado del agua. Mucha gente aún tiene la creencia que, por ejemplo, el agua de las lavadoras, el agua de la ducha, es agua sucia, agua que se pierde, pero es agua totalmente asimilable por la planta. Entonces yo creo que también a través de los conocimientos que cada uno pueda tener, la idea es ir comunicándole a la gente que no es agua que se va a perder, es agua que totalmente las plantas pueden aprovechar, que pueden regar el auto con ella, que pueden, no sé, utilizarla de múltiples formas para darle un doble propósito. Y respecto a lo que hablaban de la realidad, yo vivo en Peralillo actualmente y vivo rodeada de viñas. O sea, salgo al patio trasero y viña, costado viña. Vivo literal rodeada de viñas. Y en esta fecha, el agua del pozo de casa no tiene la capacidad suficiente para abastecer toda la casa. Tenemos que utilizar un acumulador de agua para poder abastecerlo. Es un estanque gigante que hay que llenarlo, se vacía, se llena y así. Porque en esta época las viñas ocupan el triple de agua que se ocupa en una temporada normal. Entonces también tiene que ver con la, ¿cómo decirlo? La cantidad de agua que se le permite a cada viñedo, a cada plantación utilizar. Yo creo que a eso hay que apuntar, a la regulación del tema hídrico, ya que todos básicamente tenemos la misma oportunidad de utilizar el agua. Eso le quería mencionar. Y yo feliz de esta oportunidad, no me había integrado antes. Estaba saliendo recién de una reunión con un profesor de U, y es un profe que ha hecho 1000 estudios en la zona de secano, que se dedicaba al tema de suelo, entonces también siento que podría aportar desde ese punto de vista. ¿Profesores? Sí, súper. Estaba hablando con Claudia Rojas. Perfecto. Yo me tengo que ir. Ya, súper. Como nos habíamos programado para 1 hora, Sí. yo programé otra cosa, me están esperando, yo lo siento mucho, no los puedo seguir acompañando. No, sí, no hay problema, sí, ya vamos a terminar. Y sí que gracias, Paulina. Igual te vamos a estar viendo y presencial, yo creo, en enero, ¿no es cierto? Sí, en enero voy a ir como 3 veces para allá. Súper. Ya, Ya. muchas gracias. Súper. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Ya, Andrea, súper, porque esa es un poco la idea. Nosotros apuntamos, este proyecto apunta a varias cosas en realidad. Cuando lo dirige un artista puede haber un problema, porque el artista, no sé, pues, es más, se atreve un poco más y como dicen, está loco, puede arriesgarse a hacer cosas que tal vez otros no van a hacer, ¿ya? Entonces, aquí estamos intentando un poco que todos se contagien de como decíamos, de esta innovación y buscar soluciones ya sea cosas como cómo recuperamos el agua, cómo reutilizamos, cómo utilizamos bien un punto verde, pero también presionar a la autoridad, ya para que nos sigan pasando cosas como que cualquiera puede sacar la cantidad de agua que quiera, por ejemplo, porque ya estamos en un tema de emergencia, o sea, ya no es una cosa bueno, producto del cambio climático. Aquí también yo vivo en Petorca, ¿ya? Ustedes no sé si han escuchado, bueno, la provincia de Petorca está seca, ya aquí no hay agua y ha sido en gran medida por la sobreexplotación del agua, por el tema de los paltos, ya aquí está lleno de paltos, plantaciones de paltos. Tenemos el mismo problema que tienen ustedes allá. Entonces, claro, la política tiene que cambiar, pero es la ciudadanía la que tiene que presionar para que esas políticas se hagan, o sea, que cambien las cosas. Entonces, Claudia, dígame. Bueno, que quería decirles que si yo aplaudo la innovación, creo que cuando hay ideas así innovadoras y se pueden aplicar súper bien, pero también hay cosas antiguas, como cosas ancestrales, que hoy día se podrían poner en práctica
para ir mejorando, no sé, los suelos, la infiltración del agua en la tierra, etcétera. También hay que revisar para atrás qué cosas nosotros dejamos de hacer, y ahí las culturas antiguas de Chile nos pueden enseñar una buena cantidad de cosas. Claro que sí, muy bien, sí, sí, de todas maneras. Nosotros estamos conectados con eso, o sea, de hecho también vamos a hacer un video un poco que va en ese mismo sentido, con Marcelo Rengifo, con el tema de las bombas de semillas, por ejemplo. Ya teníamos como una idea por el tema de la forestación, pero bueno, la idea va a ser, hoy día era para escuchar a Paulina un poco contextualizar que vamos a tener este apoyo de la universidad, un apoyo conceptual. Tal vez el cambio climático, nosotros tenemos como problemas como urgentes que queremos resolver ahora, el agua, tenemos poca agua, vamos a tener, van a racionalizar el agua, vamos a tener muchos más problemas con el mismo tema. Y vemos que el cambio climático tal vez, claro, es un problema, pero tal vez lo vemos como súper lejos, ya en términos de cómo solucionar esas cosas, o cómo tal vez nuestro país, como decía Paulina, nos aporta mucho en la generación de ese impacto, pero sí estamos siendo afectados. Entonces lo que tenemos que hacer es unirnos para encontrar soluciones prácticas, ¿ya? Como decía Claudia, pensar en el pasado, buscar, conversar sobre eso. Nosotros lo que de aquí a febrero tenemos que tener prototipos, es decir, generar con estas ideas lo que decías tú, Claudia, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para recuperar la tierra, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer en forma práctica? Tal vez vamos a necesitar ayuda de algún experto o no sé. Y hacer ejemplos, y estos ejemplos que sean como los tutoriales que hacen los niños en TikTok, por ejemplo, o en YouTube, estos youtubers, estos influencers, nosotros ocupemos esa herramienta como para enseñarle a otros a que también pueden hacer eso mismo, ¿ya? Y generar estos ejemplos de, no sé, pues, soluciones ambientales, no sé cómo ponerle, pero ese es el sentido un poco de esto, ¿ya? Para la gente que hoy día se conectó, que tal vez no ha estado con nosotros en el grupo. Vamos a tener otros encuentros, y esos encuentros van a ser en Marchihue a partir del 3 de enero, vamos a estar viajando. Y tenemos por un lado el tema de la comunicación, donde les decía que les contaba que íbamos a grabar cortometrajes, vamos a hacer documentales, vamos a conocer, la idea sería conocerlos a ustedes en forma presencial, que nos cuenten sus ideas, descubrir un poco, mucho más de lo que pueden ahora contarnos a través de internet, ¿ya? Conocerlos más, y eso, o sea, la idea de hoy día era un poco reconectar, ¿ya? Así que si alguno tiene algo que decir, es el momento. ¿Sí? Yo solamente dar las gracias por el espacio que ustedes han tenido y la oportunidad de escucharlo y de aprender mucho más del cambio climático. Y también de escuchar a los vecinos y de las ideas que tienen y en fin, dar las gracias por esta oportunidad y esperamos poder seguir conversando para encontrar realmente soluciones. ¿Ok? Y a todos desearles una feliz Navidad y mucha felicidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguien tiene más algo que decir, Marcelo? Ya, mira, la verdad que muy interesante todo el tema, y esto hay que hacerlo sí o sí, porque es donde nosotros vivimos, ¿cachai? Y yo creo que eso no lo hemos tomado en cuenta todavía, que es nuestro mundo el que está muriendo, y no le vamos a dejar el mundo a las generaciones que vienen. Entonces, por algo hay que empezar. Bueno, y esta herramienta de la narrativa transmedia, la comunicación, es vital para un tema de conciencia social, ¿ya? Porque me da la impresión de que hay una mirada como que nunca esto va a llegar a una parte, a un caos, a un final. Pero si no lo empezamos a mover así en pequeña escala, como estamos haciendo nosotros, como lo están haciendo otras personas a través del mundo,
hay que empezar a ponerse las pilas y a presionar a la autoridad, a las personas que correspondan. Eso. Súper. No, entonces nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Bueno, que pasen unas felices fiestas, porque ya no nos vamos a ver en enero, hasta enero. Y muchas gracias por haber participado. Es súper importante para nosotros. Si ustedes, como dicen, no hay transmedia sin participación. O sea, no existe la narrativa sin participación. Entonces, es súper importante. Ya, así que un abrazo para todos, que se sientan muy bien, que la pasen súper bien con sus familias, y nos estaríamos viendo. ¿Ya? Chao, chao. Gracias a todos. Okay, gracias. Chao. Adiós, gracias.